Porque para seguir avanzando en esta presentación formal de la herramienta, queríamos, como hacemos en estas presentaciones, conocer qué cosas están pasando en participación en los sitios donde vamos, y en este caso en Euskadi. Y quiero invitar a que me acompañen en la mesa tanto Francisco Serna, Paco Serna, subdirector de Calidad y Sistemas de Información de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. Gracias, Paco. Sendoa Ballesteros, adjunto a la Dirección de Enfermería del Hospital Santa Marina, y Inés Gallego, subdirectora de Innovación y Calidad del Hospital Universitario de Cruces. La participación puede ser muy abstracta o muy concreta, y me consta que tenéis experiencia, conocimiento y muchas cosas que contarnos, así que por orden vamos a empezar contigo, Paco. ¿Qué nos puedes contar de tu visión de la participación? Lo decía antes el Sailburu, la comunicación es fundamental en cualquier proceso de participación. Yo soy un ferviente convencido del poder transformador de las conversaciones en todos los ámbitos y también en este. Mi nombre es Paco Serna, ya me ha presentado Pedro. Llevo 4 meses como subdirector de calidad en la Dirección General de Osakidetza, aunque en Osakidetza llevo bastante más tiempo que 4 meses. He estado en distintos puestos, en distintas responsabilidades, y en todas ellas ha habido algo que me ha movido a la hora de ejercer mi responsabilidad, y ha sido procurar siempre que lo que hiciéramos tuviera impacto en las personas pacientes para las que desde el Servicio de Salud trabajamos. Quizás puedan decir que esto es una obviedad, y me gustaría explicar por qué para mí esto es importante. Y es importante porque en el día a día, en nuestras organizaciones, estamos trabajando fundamentalmente con el sufrimiento de las personas. Y me gusta creer que cuando estamos en esta actuación tan íntima, ¿no?, con las personas, lo que estamos es acompañándolas, tendiendo puentes de cercanía y haciéndoles más llevadero y soportable el sufrimiento. Y para mí eso es un valor tremendamente importante. Y además quiero pensar que también transmitimos confianza, no solo porque vamos a poder facilitarles, ¿no?, las mejores herramientas, los mejores tratamientos para su enfermedad, y además profesionales perfectamente cualificados, pero también, y para mí esto es muy importante, ser capaces de establecer vínculos emocionales de confianza que seguro, estoy convencido, van a contribuir a que ese proceso sea más llevadero para ellos y ellas, y también para nosotros y nosotras. Hicimos un trabajo hace ya unos años que acabó con un ensayo clínico, en este caso fue en atención primaria con facultativos de la OSI Goierri, y después lo extendimos también a Tolosaldea, en el que trabajamos con 60 y pico profesionales médicos, mecanismos de comunicación orientados a generar confianza en la relación clínico-paciente, y los resultados fueron muy buenos, porque efectivamente ese vínculo de confianza tiene efectos realmente terapéuticos en el proceso de salud de las personas. Y si me lo permiten, voy a traer aquí 2 citas que utilizábamos en aquel proyecto, que vienen también de la evidencia y que dicen: una parte estadísticamente significativa del éxito de un tratamiento se debe al efecto que tiene la relación de confianza y las expectativas positivas del paciente sobre el tratamiento. Y la segunda, la comunicación participativa reduce el sufrimiento asociado a la experiencia de enfermar. Creo que ambas citas están más que justificadas en el contexto y en el entorno de la jornada de hoy. A partir de aquí me pedía Karina que también pudiera aportar o hiciera la introducción de la mesa modelos de participación de los pacientes en hospitales, en las que se van a representar 2 modelos de participación, en este caso de los hospitales de Cruces, donde mi compañera Inés Gallego hará esa presentación y compartirá con nosotros la experiencia de participación, y por otro lado Sendoa Ballesteros, del Hospital de Santa Marina, que también hará lo propio con respecto a su hospital. Me pedía también en aquel correo el que pudiese aportar cierta visión, ¿no?, sobre la participación de pacientes en Osakidetza, y no se me ocurría mejor manera de hacerlo que recurriendo también a lo que la evidencia, aunque probablemente requiera de mayor desarrollo, nos dice con respecto a lo que ya es la participación, a lo que la participación puede contribuir. La participación lleva a mejores resultados en salud, mejora la satisfacción de las personas, contribuye a la calidad de la atención y la seguridad, ayuda también en la eficiencia y en el control de costes, y yo añadiría
en línea con lo que decía antes, que la participación facilita el consenso, la educación en salud y contribuye también a mejorar el diseño de los servicios. Por otro lado, para mí, se me hace que tiene mucho sentido que el sujeto activo de la prestación sanitaria, que somos, porque todos en alguna ocasión también somos pacientes, los sujetos activos de esa prestación sanitaria tengamos mucho que ver y que decir sobre algo tan privativo para la persona como es el proceso de su enfermedad. Y en este sentido, ya la Ley de Ordenación Sanitaria en el año 97, hace ya 18 años, elevaba la participación a uno de los principios conformadores del sistema sanitario, en igualdad con la universalidad, la solidaridad, la equidad, la calidad y la eficiencia. Por lo tanto, diría que la participación es consustancial a la prestación de la asistencia sanitaria, si bien, como ya se ha apuntado, es un concepto complejo de definir y seguramente requiere de consensos para que todas las personas que podamos participar en un proceso de estas características entendamos la participación de la misma manera y podamos entender o podamos debatir y llegar a ese acuerdo, porque la participación implica distinto grado, ¿no?, de decisión en lo que tiene que ver con el proceso de salud y también distintos niveles de participación en la toma de decisiones. Ya en el año 2016, digo, por hacer algunas referencias, ¿no?, que a la hora de preparar esta presentación me parecían interesantes, se trabajó desde el Gobierno vasco en un proyecto que fue el Libro Blanco de la Democracia y la Participación Ciudadana para Euskadi. Fue un proyecto altamente participativo donde se consideraba la participación de forma transversal entre todos los departamentos del Gobierno. Y había también un capítulo específico dedicado a salud. Y, si me permiten, leo lo que, desde el punto de vista de aquel proyecto, se entendía como estrategia en participación en salud. Y se decía: contemplar la participación ciudadana como un continuo que va desde la información, la consulta y la participación hasta llegar al empoderamiento de la población, superando así la visión paternalista que la equipara con la información al paciente, avanzando en la concienciación y el compromiso de la ciudadanía con su propia salud, de manera que se convierta en agente activo en la definición, organización y mejora de los servicios de salud. Al menos de esta definición a mí se me ocurren tres cuestiones para compartir. La primera: la necesaria evolución en la relación clínico-paciente hacia un modelo o hacia un escenario de corresponsabilidad. En segundo lugar, la necesidad del empoderamiento de pacientes para hacerse cargo y ser protagonistas efectivos de su propia salud. Y en tercer lugar, la redefinición de los procesos asistenciales, incorporando de manera realista y efectiva la experiencia de los y las pacientes y también poniendo en valor, en línea con lo que antes también apuntaba el Sailburu, su opinión en cuanto a su estado de salud. A raíz de la publicación del Libro Blanco que comentaba antes, en 2016, se inició entre el Departamento de Salud y Osakidetza, y también con la colaboración de Bioef, Fundación Vasca para la Innovación y la Investigación Sanitaria, todo un trabajo para hacer realidad, ¿no?, lo que en aquel documento se decía en el ámbito de salud, con la idea de que se pudiera llegar a establecer un plan, ¿no?, de participación y que se pudiese llegar a hacer una guía para impulsar la participación en el entorno sanitario dentro de Osakidetza. La pandemia, lamentablemente, hizo que aquel proyecto no se pudiera llegar a completar y que otros proyectos también importantes, sobre todo después de la experiencia tan dolorosa de la pandemia como fue el modelo de humanización, cogieran más protagonismo en aquel momento. Pero ya en aquel momento se hizo un esfuerzo y es un trabajo que está ahí y que seguramente podremos aprovechar para poder avanzar en esta dirección. Claro, he dicho antes que en la Ley de Ordenación Sanitaria se reconocía la participación como uno de los principios informadores del sistema, ¿no? Quizás la participación no haya tenido el nivel de desarrollo que otros de los aspectos citados tenían y sí que requiera de un mayor impulso en este momento. Claro, lo que pasa es que vamos a ver dos experiencias, la del Hospital de Cruces y la del Hospital de Santa Marina. Antes, el Sailburu también ha hecho referencia a ejemplos concretos de participación y yo podría citar muchísimos más que son claramente reconocibles en nuestras organizaciones, desde la planificación compartida de la atención, el documento de voluntades anticipadas, en la relación clínico-paciente, preguntar al paciente y hacer un proceso deliberativo con el paciente sobre sus preferencias en función de las alternativas posibles. Eso ya es una
una realidad. Disponer de un sistema sistematizado, como tenemos también para canalizar las quejas y reclamaciones, es también una realidad y además se va a reforzar en este momento con una iniciativa desde la Subdirección de Calidad en la Dirección General para hacer una mejor coordinación de los servicios de atención al paciente de todo Osakidetza. Y podría poner muchos más ejemplos de participación real y efectiva, aunque creo que es mejor que sean mis compañeros los que puedan, a través de la experiencia de dos organizaciones, trasladarlos. Finalmente, sí que me gustaría ya, para terminar mi presentación, no sé si voy bien de tiempo o no, compartir aquí una línea de trabajo que se va a impulsar desde la Dirección General de Osakidetza en orden a dar y aprovechar el trabajo que ya en su momento se hizo para impulsar un plan de participación mediante un abordaje sistemático a través del diseño de un proceso corporativo que sistematice la participación, que coordine los esfuerzos de participación de todas las organizaciones y que tienda también en ese enfoque sistematizado a reducir la heterogeneidad en el grado de implementación de las iniciativas de participación. Por supuesto, entiendo que debería también incorporar un sistema de medición y evaluación y, desde luego, Pedro, que lo que nos has presentado aquí pues seguramente va a ser de gran utilidad a la hora de poder avanzar en este proyecto. Y luego, otra cuestión tremendamente importante desde mi punto de vista, que también has citado, es el fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, de manera que todo aquello que en las distintas organizaciones en este momento se pueda estar haciendo y pueda ser escalable y pueda ser, además, compartido con otras, lo podamos hacer de una manera también decidida, impulsando esto. A partir de aquí, y ya para cerrar, diría que en este proyecto deberíamos también trabajar y fomentar una cultura de participación en salud. Y para ello, pues, además de iniciativas hacia la formación de profesionales, ¿no?, en el modelo de toma de decisiones compartidas o el modelo biopsicosocial, también trabajar conjuntamente con pacientes en la entrevista que me hacían antes, era una de las cuestiones a las que invitaba también a la POP, es el trabajar en capacitar también a los pacientes para que puedan estar, ¿no?, o tener un mayor protagonismo en procesos de participación, no solamente porque están capacitados desde el punto de vista de la educación en salud, sino también de ser capaces de entender el proceso participativo en términos de colaboración, ¿no?, con la otra parte. Y, bueno, diría muchas cosas más, pero yo creo que con esto ya es suficiente. Espero, Karina, que haya cumplido las expectativas y, sin más, pues le doy, bueno, no sé, igual esto lo tiene que hacer Pedro, la palabra a la siguiente persona. Es que ricasco. Creo que para todos es más cómodo estar de pie, así que me voy a poner de pie. Bueno, pues a mí me gusta empezar las presentaciones que atañen a mi hospital con daros la bienvenida al monte. Y digo el monte porque es el lugar en el que estamos, el monte Abril. El Hospital de Santa Marina, yo apostaría que es gran desconocido por muchos de vosotros. O es gran desconocido porque no habéis ido nunca, y es que es lo que tiene estar en el monte, que la carrera comienza o finaliza en el mismo hospital y no pasa, el hospital no lo encuentras de camino a ningún sitio, salvo que vayas a él expresamente, o desconocido porque puede existir cierta crónica negra de antaño de un hospital de tuberculosos que estaba aislado de la civilización por miedo al contagio. Bueno, nada más lejos de la realidad. Nuestra joyita de la montaña, el Hospital Santa Marina, es un hospital dentro de la red de Osakidetza, totalmente modernizado, altamente tecnologizado, en el que estamos muy acostumbrados a tratar pacientes crónicos, pluripatológicos o con necesidades de cuidados paliativos. Es decir, son pacientes frágiles que nos gusta tenerlos entre algodones. Disponemos actualmente de 220 camas, distribuidas en 5 plantas de hospitalización, con consultas externas, gimnasio, rehabilitación, radiología y un servicio de urgencias geriátricas único en todo el Estado. Tenemos una particularidad que tal vez no cumplan o no compartamos con el resto de organizaciones sanitarias, y es que la edad media de nuestros pacientes es muy alta. Nos situamos en una edad media del paciente de 86 años. Eso implica que los pacientes que tenemos asociados va un cuidador
que habitualmente también es mayor. Para nosotros no solo es importante el paciente, sino también la persona que lo cuida, porque no entendemos al paciente en su yo unitario, sino que lo entendemos más bien como un binomio totalmente indivisible. Entonces, nuestra focalización es no solo el paciente, sino ese binomio de paciente y persona cuidadora asociada a él. Llevamos poquito tiempo trabajando el camino de la participación de pacientes, de la mano de la POP, además. Yo diría, y me atrevería a decir, que nuestra fase de articulación de la participación se encuentra todavía en una fase prodrómica. Hemos dado poquitos pasos, pero certeros, y yo confío en que en los próximos años ya hemos marcado una hoja de ruta, sabemos cuál es la dirección y tenemos muy claros los pasos que tenemos que dar. Han costado los primeros pasos, como cada vez que empiezas algo nuevo, pero estamos convencidos de cuál es la realidad. Y esta cuarta parte de todo lo que podemos hacer, que es lo que estimamos que tenemos hecho, nos amplía un gran margen de mejora en el que vamos a trabajar y estamos trabajando con muchísima ilusión, porque es algo nuevo, es algo de lo que nos sentimos completamente corresponsables y que lo estamos viviendo con gran fervor. Me gustaría contaros algunas cositas que hemos ido haciendo como ejemplos cercanos de, bueno, pinceladas de cositas que hemos ido haciendo. Nuestra estrategia actual en el Hospital Santa Marina se basa en dos patitas, en un doble eje. El primer eje es lo que llamamos el preguntar para mejorar. Es una estrategia de naturaleza completamente exploratoria, pero con una pincelada, ¿vale? Esta naturaleza exploratoria de preguntar es siempre con intención de aplicar esas mejoras. No preguntar por tener el dato, sino preguntar para saber dónde tenemos que priorizar la actuación. Y la segunda patita es ese fomento de la participación. Nos esforzamos en innovar para crear espacios de participación de los pacientes dentro de la gobernanza del hospital. Vamos a aterrizar esto un poco y os doy algunos ejemplos. Bueno, hace poco más de 3 años comenzamos por aquí y comenzamos por elaborar una serie de herramientas que para nosotros eran novedosas. Tuvimos que aprender la metodología y son los mapas de experiencia de paciente y de cuidador, todo duplicado, paciente y cuidador. Son unas herramientas de design thinking que son básicas, que nos ayudan a establecer y estipular cuál es la experiencia, las sensaciones y las vivencias del paciente a lo largo de ese viaje que es el proceso de enfermedad y salud. De manera paralela, aparte de la experiencia vivida por los pacientes, nos resulta realmente fácil poder medir también la satisfacción. Si bien para medir la experiencia tenemos que aplicar tecnologías que son muy activas, tenemos que ir directamente a los pacientes, a los familiares, preguntarles y analizar esa información, la monitorización del nivel de satisfacción actualmente es un sistema pasivo. Es un sistema que cualquier persona que pase por el hospital, como paciente o como cuidador, va a poder acceder, porque son herramientas digitales que se encuentran en todos los halls del hospital y a través de un código QR y sus teléfonos móviles pueden acceder a una encuesta que nos sirve para monitorizar 3 parámetros de satisfacción que para nosotros son básicos. Estos parámetros de satisfacción nos permiten comparar la evolución comparar los resultados entre unidades y valorar la evolución a lo largo del tiempo. Y también hace un par de años hemos comenzado a aplicar un PREM. ¿Vale? Es verdaderamente curioso, yo no sé si sabíais que hay muy poquitos PREMs validados al español que trabajen el paciente con enfermedades crónicas. Y aquí yo ya abro un gap y digo que hay trabajo para la academia. Igual la academia es la tercera patita, que tenemos que contar con ellos pues para que vayan desarrollando esas herramientas que desde el ámbito clínico, el ámbito social, podamos empezar a elaborar. Actualmente tenemos un pequeño gap. Hay muy poquitas herramientas PREM orientadas a determinados colectivos y el colectivo de personas con enfermedades crónicas es uno de ellos. Probablemente el que sea más abordable por nosotros es este que tenemos aquí, es la escala IEXPAC. Hay varias escalas IEXPAC. Nosotros hemos elegido la escala IEXPAC Cuidadores porque orientamos la valoración de la experiencia del paciente, en este caso a los cuidadores de los pacientes.
tenemos que tener en cuenta que la particularidad de nuestros pacientes muchas veces es tan sumamente frágil que los pacientes ingresados no están en condiciones de poder responder a una encuesta de este tipo, pero sí lo pueden hacer los familiares o los cuidadores informales. Y es a ella a lo que nos dirigimos. En los primeros análisis de esta herramienta ya vimos que había ciertos puntos de mejora y los localizamos y empezamos a trabajar con ellos. Fijaros bien, es verdaderamente curioso. Uno de los puntos donde encontramos que había un gap de mejora es en el que los familiares, los cuidadores, habían detectado que no tenían ayuda para formarse en materia sanitaria a través de Internet. Y es que es cierto, tenemos una brecha digital y con muchas personas a partir de los 60 años tienen ciertas dificultades no solo para acceder a Internet, sino para poder discernir contenidos que sean fiables de aquellos que no lo son tanto. Y gracias a esa detección comenzamos a pensar en posibles acciones de mejora y nació una forma de dar formación e información a pacientes y familiares a través de unas hojas en las que trasladábamos videopíldoras como herramientas de continuidad de cuidados en la alta hospitalaria. Además, es que no hay que crear nada nuevo. Los contenidos están. Tenemos en Osakidetza una Osasuna Escola que tiene unos contenidos en formato audiovisual que son verdaderamente buenos. Y lo único que teníamos que hacer era ofrecer a los pacientes un formato que fuese perfectamente adaptado a ellos para poder acceder de una manera directa y seleccionada a cada uno de ellos. Tenemos varias hojas informativas organizadas en función de diferentes patologías o necesidades de cuidados en la que trasladamos los vídeos que consideramos más interesantes a través de QRs, que pueden ser escaneados a través de un smartphone. Otro de los puntos de mejora que localizamos es que los familiares percibían que no se les animaba a hablar con otras personas cuidadoras en situaciones similares a las suyas. La importancia de poder estar en contacto con un par, desde luego, es algo inevaluable, pero era una tarea que era difícil de hacer. Se nos ocurrió que la forma más sencilla o más práctica de poder satisfacer esta necesidad era poniendo en valor la cantidad de asociaciones de pacientes que teníamos a nuestro alrededor. Y aquí inició un verdadero periplo, porque lo primero que tuvimos que hacer fue un mapeo de las asociaciones de pacientes en activo que había en Vizcaya. Y os aseguro que fue un trabajo arduo, era un trabajo que estaba sin hacer hasta ese momento, era un valor comunitario que no estaba detectado y tuvimos que cribar pues, del orden de aproximadamente 16.000 registros de los registros de Gobierno vasco de asociaciones de pacientes, de asociaciones generales, ¿vale? Y luego cribar aquellas que podían estar, que seguían o no seguían activa. Después de ese trabajo conseguimos materializar todo en unas guías, que son las guías de asociación de pacientes, y en un programa en el que las propias enfermeras, los propios médicos o trabajadores sociales del hospital, en función de las necesidades del paciente, prescribían o prescriben a los familiares la posibilidad de ponerse en contacto con personas en una situación similar a través de asociaciones que están seleccionadas para la patología o necesidad que tiene esa persona. Preguntar. Algo tan sencillo, qué complicado es a veces de elaborar. Este año 2024 hemos comenzado en el Hospital Santa Marina un proyecto que llevamos en el corazón, porque ha sido especialmente bonito. Y es un programa de intervención musical. Pacientes que llevan más de una semana ingresados en el hospital, imaginaros lo que puede ser para ellos el pasar una tarde y otra tarde y otra tarde. Y se nos ocurrió que qué forma más bonita de evocar el pasado, de desconectar, podía existir que ofrecerles un espacio musical. Y de la mano de la Fundación Músicos por la Salud hemos implantado, bueno, tuvimos el reto de implantar la posibilidad de traer música en vivo a los pacientes. Era una experiencia completamente nueva para nosotros, no teníamos muy claro cómo íbamos a implantarlo y lo implantamos pasito a pasito y modulando mucho el efecto que tenía sobre el hospital, sobre el personal, sobre los pacientes y sobre los familiares a través de bueno, una herramienta o unas herramientas metodológicas basadas en metodología de la implantación. Y trabajamos mucho el hablar con ellos, el hacer entrevistas semiestructuradas con las personas usuarias y nos encontramos con una gran cantidad de información muy difícil
de poder analizar después. Quien haya experimentado alguna de los estudios cualitativos es perfectamente consciente del tiempo que lleva a analizar toda esa información, pero también lo rica que es esa información que no se consigue de ninguna otra manera, porque una encuesta no te lo dice. Bueno, actualmente tenemos un montón de herramientas de software que ya vienen con herramientas de inteligencia artificial integrada que nos facilitan muchísimo el análisis de estos datos y podemos conseguir tener datos fiables de estudios cualitativos en muy poquitos días frente a las semanas o meses que podríamos tener antes. De manera que ya el poder hacer entrevistas semiestructuradas y un análisis en tiempo casi real empieza a ser una realidad y, por lo tanto, es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar porque es verdaderamente útil y valiosa. En la otra patita está el fundamento de la participación. Y ya en el último plan estratégico y plan estratégico vigente que iniciamos en el 2023 ya estaba integrada la necesidad del empoderamiento y la participación de los ciudadanos, ¿vale? en la salud y no pudimos menos que también implicar a los propios pacientes en el proceso de triangulación del trabajo. No desde el principio, es un trabajo muy arduo que llevó muchísimo tiempo, pero sí en las fases finales, cuando tocaba dar los últimos detalles, cuando tocaba modular, cuando tocaba decidir algunos aspectos, los pacientes o los familiares del hospital tomaron contacto con nosotros en diferentes reuniones y fueron partícipes en el proceso de triangulación del plan estratégico del hospital. Fue una experiencia verdaderamente interesante que, desde luego, yo creo que es una experiencia que ha venido para quedarse en el próximo año, que nos tocará volver a elaborar el plan estratégico. Y también el año pasado creamos esta nueva comisión, la Comisión de Calidad Percibida. Es una comisión mixta entre profesionales del hospital de todos los colores, de todas las categorías profesionales y, de momento, 2 asociaciones de pacientes que tienen especial calado dentro de la patología en la que tratamos. Tenemos a SBPOC, de patología respiratoria, y la Asociación contra el Cáncer de Vizcaya. El objetivo es conocer o evaluar la experiencia de satisfacción de los pacientes y cuidadores, ¿vale? Pero siempre con esa coletilla, con intención de mejora. No queremos saber, por el dato. Queremos saber con intención de mejorar. Y esto es un proyecto muy bonito, cuesta materializarlo, pero lo estamos consiguiendo poco a poco. Le llamamos las sesiones contacto. Y yo creo que el nombre lo dice todo. En el hospital estamos muy acostumbrados a hacer sesiones clínicas, sesiones técnicas. Nos reunimos y hablamos de un caso concreto o exponemos una nueva metodología o un nuevo instrumento. A eso estamos muy acostumbrados. O incluso a veces damos formación a pacientes. Pero hemos decidido invertir las tornas. Y lo que hemos propuesto ha sido subir al estrado al paciente y que nos cuente su experiencia con pelos y señales y sin ningún tipo de censura para que nosotros seamos capaces de sensibilizarnos y de ver las cosas desde el otro lado. La única manera de cambiar las cosas es poniéndonos en los zapatos de la otra persona. Y estas sesiones nos están ayudando a ello. Y ya por último, para terminar, es el compromiso. La semana pasada, el Hospital Santa Marina, junto con la OSI Baracaldo Sestao, hemos sido designados como candidatos a centros comprometidos con la excelencia en cuidados. Y en el caso de nuestro hospital, este es un programa internacional que viene en España amparado directamente por el Instituto Carlos III y consiste en la implantación, en un proceso de implantación de buenas prácticas a través de unas guías de buena práctica clínica que se editan desde la Asociación de Enfermeras de Ontario, en Canadá. Una de las guías sobre la que vamos a comenzar el proceso de implantación es la guía de cuidados centrados en la persona y la familia, que no es más de esto mismo que estamos hablando hoy. Ya con un compromiso, con un apoyo, con unos indicadores y con una metodología concreta, vamos a ir trabajando en la implantación de buenas prácticas orientadas a la mejora de la experiencia de pacientes y familiares que pasan por nuestros centros hospitalarios. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Nuestro hospital no podía terminar menos que con este mantra, que es que somos muy conscientes de que no siempre podemos curar, pero que siempre podemos cuidar. Muchas gracias.
Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko por la invitación, eskerrik asko a la plataforma POP por invitarme a probar en su momento la herramienta y a esta sesión. Yo voy a hablar de la experiencia, en este caso, de la OSIS Carraldea en Caterri-Cruces, cómo estamos trabajando, cómo llevamos trabajando y cómo vemos la participación de pacientes en la organización. Esta frase me encanta y la llevo a todos los lados porque es muy real. El 85% de nuestras decisiones se basan en emociones, con lo cual, fijaros si es importante entender y dar voz a las personas que con las que estamos co-creando salud, ¿no? Es básico y eso solo lo podemos hacer acercándonos, solo escuchando, dando voz en los diferentes niveles, en los niveles más micro, en los niveles meso y en los niveles de planificación o más macro, ¿no? Hicimos la autoevaluación y sabemos que nos queda mucho recorrido en unos ámbitos más que en otros, pero lo bueno es que nos ha dado también una hoja de ruta de por dónde tenemos que ir en los diferentes niveles, ¿no? Como os decía, en nuestra organización tenemos como diferentes formas de dar entrada a la participación de pacientes. Voy a hablar un poco desde el punto de vista de la estrategia o la planificación, cómo lo estamos planteando. Desde un nivel más de mejora de procesos o de rediseño de procesos, que también estamos dando entrada, y luego algo que creemos que es fundamental y que es el cambio de paradigma, del cual Salburu también ha hablado en el inicio, que tiene que ver con la atención basada en valor y con la toma de decisiones compartida. Este es como un esbozo de lo que estamos en este momento. Estamos elaborando un nuevo plan estratégico de la organización y si bien ya teníamos en el plan anterior un foco vinculado a la humanización, en este plan queremos darle mayor protagonismo a la participación y es un reto en sí mismo la participación, sí, la humanización y la atención a la diversidad, ¿no? Con tres líneas muy básicas y una tiene que ver sobre todo con la escucha activa y la participación de pacientes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya veníamos colaborando con asociaciones de pacientes, algunas están por aquí, con las cuales con algunas tenemos acuerdos más estables porque además hay una presencia de voluntarios o de colaboradores en la propia organización y revisamos y ajustamos cómo podemos mejorar y cómo podemos aportar en las partes. Pero sí que algo que hemos empezado a lanzar es preguntar a los servicios, a todos los servicios y unidades, con qué asociaciones están colaborando y con cuáles no están, pero sería interesante colaborar. Igual nos hemos encontrado con sorpresas y hay muchos profesionales y muchas jefaturas que nos han dado una información terriblemente valiosa porque hay muchas colaboraciones que no las conocíamos y muchos que te están diciendo qué buena iniciativa que empecéis a preguntar esto, ¿no? Qué bueno que empecemos a hablar en otros términos. También incorporamos a los pacientes en diferentes equipos de trabajo. Sí es verdad que en proyectos concretos, fibrosis quística infantil, hay determinadas áreas en las que hemos empezado a trabajar, sí muy vinculado además a la incorporación de metodologías como la experiencia de paciente, que luego os contaré con más detalle. Hemos presentado un bottom-up este año al Departamento de Salud para iniciar un comité de lectura fácil, porque nos creemos que por dejar por escrito las cosas se van a entender y a veces la persona usuaria no entiende lo que tenemos escrito ¿no? Los manuales, la documentación. Bueno, pues queremos implementar un comité de lectura fácil. También en la propia planificación estratégica, en los WOCAs de escucha activa, damos entrada también a las asociaciones de pacientes y por supuesto, en participaciones en jornadas de difusión. Pues vamos a hacer ahora, en el mes de marzo, en la jornada de innovación, vamos a dar también entrada, vamos a hacer un taller exclusivo sobre la participación de pacientes en colaboración con los profesionales y con las asociaciones, ¿no? Y también pues tenemos incorporado en el propio plan de humanización o la atención a la diversidad, en la que estamos trabajando concretamente con el trastorno, con el autismo, en relación a desarrollar material para la comprensión y para protocolos de atención a la diversidad. A nivel meso o más de proceso, de rediseño, bueno, pues tenemos diferentes instrumentos algunos que son más de escucha, encuestas,
de diferentes formas. Estamos en eso también intentando incorporar elementos diferentes, pues con el envío del SMS, etcétera. Usamos también las quejas y reclamaciones para hacer un análisis y hacemos anualmente también un informe de voz de pacientes donde identificamos qué áreas de mejora hay que poner en marcha y también rescatamos y recogemos las áreas de mejora que pusimos en marcha en relación al análisis previo, ¿no? Porque tan importante es preguntar, pero sobre todo hacer algo, ¿no? Y eso también lo tenemos incorporado en nuestro informe de voz de pacientes. Y luego tenemos diferentes instrumentos que utilizamos en diferentes proyectos para captar las necesidades que pueden tener los pacientes, los y las pacientes en el proceso asistencial. Pues desde entrevistas en profundidad o Service Safari y observación en los procesos, o los talleres con pacientes para elaborar mapas de experiencia de paciente, ¿no? En esto de incorporar la voz de pacientes tenemos experiencia desde hace ya bastantes años. La primera experiencia fue además con la colaboración de FEDER, que empezamos a entrar en intentar mejorar el ámbito de la pediatría. Hicimos un proyecto con ellos en Conexiones Improbables y bueno, pues con ellas estuvimos trabajando y fue un poco abrimos el melón realmente en el 2013 y a raíz de ese momento, cada vez que queremos acometer un proyecto nuevo vinculado con un área de la organización o de una patología o una condición médica, lo hacemos con este tipo de instrumentos. Quiero resaltar un tema y es que hay una anécdota, ¿no? Nosotros en el COVID hicimos también experiencia de paciente COVID, pacientes que habían pasado por el proceso, que habían estado en el hospital ingresados. Hicimos 2 talleres diferentes. Una en la que eran pacientes que no eran trabajadores de la organización y otra que eran trabajadores de la propia organización. Y aunque coincidían en muchas cosas, la realidad es muy diferente. El profesional conoce la organización, tiene un grado de conocimiento sobre lo esperable, ¿no? Y además la mirada también es hacia la mejora, porque sabe dónde está, dónde se puede mejorar, ¿no? Con esto quiero decir que normalmente creemos, ¿no?, que lo que opina el paciente, pero realmente no. Hay que preguntar y son ellos y ellas los que nos tienen que contar cómo se sienten o cómo es el proceso, ¿no? Ambos fueron terriblemente útiles porque unos te dan una visión casi como de auditor interno, porque está en el propio proceso y lo conoce, y la otra mirada pues te está hablando de cómo a veces pasan por el sistema sin conocer, ¿no? La comunicación, estábamos hablando antes de la importancia de la comunicación y cómo ese es el gran gap que tenemos probablemente en el sistema, ¿no? Este es el ejemplo de los mapas de experiencia que utilizamos. En este caso no están los cuidadores, pero hay algunas patologías en las que hemos incorporado, por ejemplo, el Parkinson avanzado, ¿no?, en donde el rol del cuidador y cuidadora es clave y es muy importante en este tipo de condiciones médicas acompañar, ¿no?, y analizar. Y me voy a la parte micro, que tiene que ver lo que sucede en la consulta, ¿no? Y es lo que realmente importa al paciente, ¿no? Cómo se encuentra en su día a día, su condición médica y cómo es esa relación, ¿no? Y es esto que hablamos de la atención basada en valor y en lo que realmente importa, ¿no? No es suficiente solo con valorar si lo que estamos haciendo tiene impacto técnico en su salud, si hemos mejorado sus resultados, su analítica, que también, que eso, y su supervivencia o sus complicaciones, ¿no?, asegurar eso, sino que también tenemos que saber qué impacto estamos generando en la vida de esa persona. Y de eso va. Cuando hablamos de resultados en salud y de atención basada en valor, va de eso, de incorporar cómo estamos impactando en su día a día, en su vida y en su calidad de vida. Lo decía el Salburo al principio, este tipo de preguntas son las que se hacen las personas, además de asegurar la seguridad, nunca mejor dicho, o los resultados clínicos, qué importante es empezar a incorporar en la ecuación, en la consulta, este tipo de aspectos de una manera ordenada, porque de esto hay métricas y se puede hacer, ¿no? Y esto lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y queremos que para que sea una realidad tiene que estar dentro del sistema, tiene que estar en la rutina asistencial, tiene que estar en la historia clínica, recoger datos clínicos y recoger calidad de vida y estado funcional de la enfermedad en la historia clínica, para que los propios profesionales puedan tener esa información en la consulta y puedan hablar
en otros términos también con el paciente y con el cuidador en el caso, por ejemplo, de las familias, ¿no? Y para que esto entendíamos que tenía que tener, para que esto sirva y funcione, teníamos que darle una utilidad. Y la utilidad, sobre todo, es la toma de decisiones compartida con paciente y el cambio de protocolos y de forma de actuación, ¿no? Esto lo estamos haciendo para algunas condiciones médicas, para algunos diagnósticos y está en la carpeta Salud Osakidetza. Pueden contestar a su calidad de vida en la propia encuesta y ahí a la derecha del todo se ven los gráficos que, en este caso, en cáncer de mama, los propios profesionales y la paciente lo puede ver en la historia clínica. Es un elemento que hasta ahora no estaba. Hay que aprender también a usar esto, porque no sabemos usarlo, es nuevo, es muy novedoso, ¿no? Pero estamos hablando de empezar a incorporar, además de preguntarle por la analítica y ver los resultados, ver cómo se encuentra desde el punto de vista de calidad de vida. Fijaros cómo es que nosotros el programa lo llamamos Mi calidad de vida. El propio nombre te indica que me estoy preocupando por lo que te está pasando, ¿no? Este es el cambio de paradigma y esto es un poco el concepto de la atención basada en valor. Evidentemente, para que las personas que están en este programa entiendan de qué va, pues también hemos generado contenido que explica en qué consiste, que explica qué es esto de las encuestas, que explica cada cuánto las vamos a recoger o cada cuánto las va a poder ver el profesional, ¿no? Y también hemos generado mucho contenido de utilidad fiable y generado por los profesionales de la organización en torno a la enfermedad. Que los pacientes no tengan que ir a buscarlo por ahí, lo podemos generar nosotros. Por dónde va a pasar, qué procesos va a seguir, que conozca el equipo. Hemos generado documentación, en digital y en analógico, en papel, porque hay que ser multicanal también, y vídeos informativos para que los pacientes sepan qué es esto de que a partir de ahora te voy a preguntar determinadas cosas cada X tiempo y que no solamente te voy a pedir una analítica, ¿no? Este es un ejemplo de lo que se ve. Este es el caso de cáncer de mama, que ya empezamos en el 2018 a incorporar mujeres en el programa. Ya tenemos tendencias y estas son las esferas que se pregunta. Se pregunta sobre esferas que hasta ahora no estaban sistematizadas, desde el aspecto de la sexualidad, del dolor, de la imagen. Son aspectos que les preocupan, lógicamente, y más en cáncer de mama, que tenemos una supervivencia tan alta. Bueno, pues las secuelas de cómo quedamos, pues es importante seguir monitorizando y seguir viendo con datos objetivos, a pesar de que sea una encuesta de calidad de vida, con datos objetivos que nos ayuden a ver si en un momento dado tengo que derivarle a otro recurso, ¿no? Y algo importante, con esa información, además de en la consulta trabajar, también estamos incorporando mejoras. Si le preguntas a las ginecólogas que están en el equipo de mama, te dicen que su concepto ha cambiado, que ya no ven la enfermedad de otra manera. Antes decían, yo pues si hacía la cirugía y bueno, pues tengo que quitar el tumor. Yo ahora no puedo hacerlo de esa manera, lo veo de otra manera, porque he visto que, por ejemplo, la parte estética es clave, porque me lo están diciendo las encuestas, tengo que cambiar la forma de hacer. Entonces, entre otras cosas, se han focalizado en trabajar en coordinación con otros equipos, en este caso con cirugía plástica, en un programa de cirugía oncoplástica con un comité para trabajar todo lo que tiene que ver con la autoimagen. También están trabajando con todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico en colaboración con la intervención comunitaria. Bueno, y sobre todo generando mucho contenido también de informativo y de educativo para las mujeres. Antes de terminar con esto, quiero contar una anécdota, porque lo contaba ayer también en otro evento, pero es que hace 2 semanas estuvimos en un taller de experiencia de pacientes que no tenía nada que ver con la mama. Y había una mujer con su hija. La hija era la que tenía la patología, era una patología crónica en dermatología. Y hicimos sesión pacientes por un lado y profesionales por otro, y luego nos juntamos. Entonces, esta mujer que estaba expresando y contando la vivencia de su hija, que era muy dolorosa, porque además era una persona joven y tal, dijo, bueno, yo tengo que decir una cosa. Y además ella era muy vehemente en su defensa, y como es lógico, y además era la madre de esta chica, ¿no? Pero una de las cosas que dijo fue, tengo que decir una cosa, yo soy paciente de este hospital.
soy paciente de cáncer de mama, he pasado por este proceso y en este proceso el equipo de mama me ha cuidado, me ha mimado y no solamente eso, me preguntaba cosas que tienen que ver con otra esfera, que tiene que ver con mi imagen, con las cosas que a mí me preocupan y no me había pasado nunca. Y en ese momento me sentí pues, cuidada, aparte de que eran preguntas, que en otras situaciones también hemos entrevistado a mujeres que han pasado por este programa y te hacen preguntas que son dolorosas, porque son dolorosas muchas de ellas, pero te hacen entender tu enfermedad. O sea, es un cambio conceptual. Cuando hablamos del valor, estamos hablando de este tipo de aspectos, ¿no? Sobre todo en patologías en donde la calidad de vida tiene tanto impacto. Esto es un poco el camino en el que estamos, con baches y con aciertos y, bueno, pues ahí vamos en estas enfermedades, en estas condiciones médicas, trabajando además con primaria hospitalaria, no por separado. Y bueno, pues todo lo que os he contado de participación nos da brotes, nos da resultados, ¿no? Desde luego mejoras en la comunicación, que es el elemento clave que siempre sale en todos los talleres de experiencia y en todas las entrevistas que hacemos con pacientes, ¿no? Nos está ayudando también a digitalizar, porque además del uso de las encuestas con Carpeta Salud, en algunas condiciones médicas estamos trabajando la atención asíncrona con pacientes, porque al final estás empujando, usas la Carpeta Salud, pues al final, oye, pues atención asíncrona en determinados perfiles de pacientes, ¿no? Mejoras en el proceso asistencial. Algunas de ellas, y ahí cito una que es PharmaPress, que tiene que ver con el tracking en el caso de pacientes de oncología pediátrica, que fue también solicitudes de las propias asociaciones y de los propios pacientes, que es un ejemplo también de cómo escuchamos y damos respuesta. También colaborando en el cambio de los espacios, ¿no? Los espacios, lo mismo que el lenguaje, hacen comportamiento. Depende cómo distribuyas los espacios, puedes cambiar la forma de actuar, ¿no? Y esto también lo hemos hecho, que fue cuando empezamos con FEDER también, por eso incorporamos también a los pacientes, ¿no? Porque te ayudan a repensar también los espacios. Y en colaboración con agentes externos, con asociaciones de pacientes o con fundaciones que también tienen ganas de apoyar y de empujar y bueno, pues es en lo que estamos, ¿no? Sí es verdad que hemos dado respuesta bueno, pues a elementos de mejora importantes, unos con mayor o menor calado y a todas las personas que participan en estas dinámicas les damos un feedback de lo que estamos haciendo porque es importante. Y como aprendizaje, bueno, pues todos los que estamos aquí, ¿no? Tenemos como foco aportar salud. Somos muchos agentes los que intervenimos en esto de la salud y es importante trabajar de manera cooperativa. Necesitamos incluir a los pacientes. Muchas de las cosas que queremos hacer no lo podemos hacer si no es con ellos. Por eso, por ejemplo, el Comité de Lectura Fácil, no podemos pensar que vamos a hacerlo perfecto si los que lo van a usar no lo han leído ni lo han revisado. Pues necesitamos que estén los pacientes, lógicamente, ¿no? El instrumento de participación a nosotros nos ha servido para identificar, sabemos que hay muchas cosas que no tenemos resueltas, pero nos da una línea y además podemos aprender de otros. Y bueno, pues sin más, que hay que fomentar y es un poco en la línea en la que estamos trabajando, ¿no? En los retos que tenemos, fortalecer la participación en los diferentes niveles, intentar escalar esos equipos en los que estamos trabajando a otro tipo de esa metodología, utilizarlo en otros equipos de trabajo, evaluar también este impacto, ¿no? El impacto que tiene la participación en los resultados y fomentar la cultura de los profesionales. Me quedo con esta frase que me gusta tanto como la del 85% del principio, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Eskerrik asko. Como habéis sido muy formales con el tiempo y hemos acabado como era previsto, si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los tres y quiere aprovechar, aclarar alguna cuestión que nos han contado, aunque solo sea una, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y si no hay preguntas, pues avanzamos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y ha sido muy interesante.